Bueno, agradecido al Señor. Bueno, vamos avanzando en esta mañana donde estamos disfrutando de un hermoso ambiente, donde Dios es el centro de todo lo que hacemos, donde venimos a reunirnos con el propósito de darle la gloria a nuestro buen Dios, que ha sido tan rico en misericordia para con nosotros, que nos ha salvado de la condición en la cual estábamos, muertos en nuestros delitos y pecados. Y estamos hoy aquí contemplándole a Él a través de su palabra. Él tiene una idea desde la eternidad y era darle una esposa a su Hijo Jesucristo, su iglesia. Una iglesia sin mancha, sin arruga. Una iglesia santificada para la gloria y honra de Él. Por eso Cristo ha santificado a los creyentes de una vez y para siempre, nos enseña Hebreos. Una vez y para siempre. Pero hay otra idea de la santidad, que es la santidad progresiva, la que cada creyente debe de practicar en su día a día. Y hoy en nuestra serie de temas que estamos tocando en cuanto a la iglesia, hoy vamos a tocar acerca de un tema en particular, y es la iglesia, es una comunión santa de Dios. Esa es lo que es la iglesia. La iglesia es una comunión santa de Dios y con Dios. Y esta idea consiste en aquellos que han sido apartados por Dios, están siendo santificados y moldeados a la imagen perfecta de su Hijo Jesucristo. Esta es la idea que tenemos cuando hablamos de la santidad, de formar a Cristo en nosotros. Y así que la idea esta va por todas las escrituras. Desde el principio, Él, cuando habló al pueblo de Israel, quería un pueblo santo, sed santos. Lo que hemos leído en la lectura congregacional iba enfocado principalmente en el Antiguo Testamento, enfocando a ese pueblo que Dios estaba salvando. Y es un mandato, sed santos como yo soy santo. Y es el llamado que Dios está haciendo a su pueblo. La unión con Cristo va ligado a la santidad. Y la semana anterior estábamos hablando de la unión con Cristo y la unión entre su pueblo, pero esa unión también está basada en la santidad. La santidad práctica, que es visible en aquellos que realmente han sido santificados por Dios. Es visible. Entonces tenemos que pensar en la santidad como algo visible a otros. Manera de pensar, de actuar, de hablar, de escuchar, de ver, de afrontar la vida. La santidad debe estar marcada, toda nuestra vida debe estar marcada por la santidad. La santidad no se basa en vivir aislado como un monje y estar 24/7 leyendo las escrituras y teniendo oración en una habitación escondido. No, es como luce un creyente en su vida diaria. Cogería la idea de R.C. Sproul, vivir una vida delante del rostro de Dios, Corán Deo. ¿Cómo vivimos nuestra vida? Debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y es el deseo de Dios por la santidad de su pueblo. Esta es la idea de la santidad. Es Dios mismo infundiendo su atributo comunicable de la santidad en la vida de su pueblo. Es algo que solamente Dios posee. Santo. Él es santo. Y ese atributo comunicable comunica a su pueblo por la obra santificadora de su espíritu en el corazón de aquellos que Él ha redimido por la sangre de su Hijo. Y es el deseo de Dios para nuestras vidas, debería de ser el deseo de cada persona que pertenece a Cristo. Ser santos, practicar la santidad, perfeccionarnos en santidad. Debería de ser el rótulo que ponemos en nuestra nevera para que cada vez que vayamos, que algunos vamos de vez en cuando, podamos ver que la santidad es algo importante. Pero deberíamos de clavarla más bien en nuestro corazón. Que es importante la santidad, porque es el deseo de Dios para su pueblo. El deseo de Dios por nuestra santidad arde por todas las escrituras. Él lo va mostrando a través de todos los textos que podemos encontrarnos que hablan de la santidad. Vamos a coger Primera de Tesalonicenses del 1 al 8. 4, 1 al 8.
Y nos damos cuenta que la idea de la santidad sí es personal, sí es progresiva, pero también tiene una idea colectiva, donde la iglesia misma es partícipe dentro de la corporativa de la iglesia de practicar esa santidad y de que esa santidad sea visible en cada uno de nosotros. Así que Primera de Tesalonicenses nos habla acerca de esto. Dice 4:1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Es claro Pablo en su primer versículo de este capítulo 4. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Qué dice el 3? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice aquí, declara un pecado en concreto, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Él menciona este pecado, pero realmente son todos y cada uno de los pecados que en nuestras vidas cometen. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Ahí tenemos otro pecado señalando. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. ¿Se dan cuenta de la importancia de la santidad? La importancia de la santidad en nuestra vida es tangible en las Escrituras. Pablo afirma esto a los tesalonicenses. Y si se dan cuenta, nuestra santidad o la falta de ella afecta a otros. Y se da cuenta de los deberes que conllevan en ello, aún en el matrimonio, la santidad debe ser perfeccionada en nuestra vida, porque tenemos tendencias pecaminosas en nuestro propio corazón, en cuanto nos tratamos en nuestro matrimonio, o en cuanto hacemos cada una de las cosas. Deben de ser hechas de manera que se hiciesen todas delante del rostro de Dios, marcadas por la santidad. Así es toda nuestra vida. Tiene un sentido corporativo, porque la santidad, tanto el pecado te afecta a ti, como afecta directamente a Dios, como afecta en tu entorno en el cual tú estás. Por lo tanto, una vida santificada es alguien que refleja el carácter santo de Dios en toda su manera de vivir. Primera de Pedro también lo hemos leído. Dice, sino aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos. O sea, si hemos sido llamados por Dios, el mandato a seguir es la santidad. Hemos sido llamados. Esto no es una opción, no es algo que yo pueda decir sí o no, es algo que caracteriza mi llamado hacia la eternidad de parte de Dios en mi vida, que soy llamado por Cristo para esta gloriosa salvación. Uno de los signos significativos en la vida de cada creyente es la santidad. Pedro está diciendo, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Para parafrasear este texto, hacer que toda vuestra vida, todo el estilo de vuestra vida, todo vuestro comportamiento, toda vuestra conducta sea santa. Y esto es lo que implica toda nuestra manera de vivir en todos los aspectos laborales, matrimoniales, en la crianza de nuestros hijos, en la relación con nuestros hermanos, cómo nos relacionamos con el mundo. El pueblo de Dios es partícipe de la santidad de Dios para que esa santidad sea practicada y visible en nosotros en toda la forma de vivir. Es la manera de serle agradable a Dios. No está implicada en un esfuerzo legalista esta santidad, no está marcada por eso. Es por la obra de su Espíritu en nosotros, formando a Jesucristo en nosotros, en la cual nosotros colaboramos en esta santificación progresiva. Es una actividad del Espíritu Santo donde nosotros nos exponemos a las disciplinas espirituales que practicamos para que la palabra de Dios actúe en nosotros, formando a Jesucristo
en nuestra vida. ¿Qué se nos viene a la mente cuando decimos santidad? No sé, podemos tener como algo aburrido, anticuado, algo pesado. Me gusta Sinclair Ferguson la definición que hace, y dice, santidad, santificar y santidad significa que Dios readquiere personas y cosas que han sido dedicadas a otros usos y que ahora han sido tomadas para un fin distinto. Son destinadas para la gloria de Dios. Tiene su sentido aburrido, ¿no? Ser santo. Son destinados para la gloria de Dios. Son personas exclusivamente dedicadas al servicio y para la gloria de Dios. Son personas que Él mismo ha escogido dentro del mundo para lavarles la sangre de su Hijo, limpiarlas de la culpa y la condenación que había por causa de sus pecados y hacerlas exclusivamente para Él. O sea, no suena algo aburrido, suena algo como algo pesado, glorioso, que tiene un peso a la realidad de quien Dios es. Por eso la Iglesia toma este sentido de santidad y es algo hermoso poder ver que Dios nos llama a ser partícipes de su santidad. Así que la santidad verdadera y verdaderamente es impresionantemente bella. Es bella en sí misma, porque es un atributo comunicable que solamente Dios posee, que comunica a sus hijos para que puedan asemejarse a la persona más maravillosa que pueda existir, a su Hijo Jesucristo. Dios nos hace participar de esto. Creo que no existe nada más hermoso en nuestra vida, ni debe ser algo más prioritario que la búsqueda de la santidad en nuestras vidas. Somos personas pecadoras, pero hemos tenido el privilegio de poder conocer a quien nos ha salvado de la condenación de nuestros propios pecados y hacer un pueblo para Él santificado para su gloria. Creo que no hay mayor regalo de gracia que ser parte de este pueblo, y ser parte de este pueblo es ser participantes de esa gracia gloriosa, de ser partícipes de la santidad de Dios en nosotros. Como dijo Leonard Ravenhill, dice, anhelo sentir santidad. Todo verdadero creyente anhela en su corazón sentir y ser partícipe de esa santidad. Porque aquel que ha experimentado el perdón y el perdón de pecado y el dominio del pecado sobre sí mismo, no hay nada más hermoso que ver cómo esa santidad se perfecciona en nuestra vida, donde el pecado pierde su poder por causa del poder del Espíritu Santo, actuando en nosotros, formando a Jesucristo en cada uno de nosotros. Así que es el deseo de Dios. Es el deseo de Dios, la santidad de su pueblo. Así que la iglesia es el pueblo santificado de Dios. Es el pueblo unido a Cristo, que es el tema que compartimos la semana anterior, y es unido entre sí mismo. Es un pueblo santo, es santificado para Dios. Y vamos a leer en 1 de Pedro, que fue el texto que compartimos la anterior semana, dando luz a lo que nuestro amado Señor Jesucristo en Mateo afirmó acerca de que Él edificaría su iglesia, y que Pedro entendió este concepto de que Jesús es la piedra angular sobre quien nosotros somos edificados, y es sobre quien Él está edificando a su propio pueblo. Entonces Jesús está edificando a su iglesia, y en el texto nos llama que somos piedras vivas. Dice el versículo 4 del capítulo 2 de 1 de Pedro. Dice, acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas. Es un símil. Como piedras vivas. Ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Se dan cuenta? Aparece otra vez de nuevo. En el fundamento somos edificados para esto, como una casa espiritual, que es un sentido de una familia espiritual, y también nos dice que somos para un sacerdocio santo, para servir al Señor en todo momento de nuestra vida. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por el cual también
contiene la escritura de aquí pongo en Sion, principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Para vosotros, para los que no creen, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pero miren el versículo, en el cual no nos deja opción a hacer otra cosa que esto. No hay una opción para un creyente. Esto es lo que somos. Y cuando uno realiza lo que es, está haciendo lo que realmente tiene que hacer. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, ¿y qué dice? Nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios. Ahora, el propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis sido alcanzados a misericordia. ¿Se dan cuenta? Como el texto está apuntando realmente a declarar lo que somos en Cristo, por causa de Cristo. Somos su familia, una familia santa, una iglesia santificada para Dios. Dice, sois linaje, sois una familia escogida por Dios, sois nación santa, gente dedicada a una vida santa. Quedémonos con esta idea, hermanos, dedicados a una vida santa. Y al final veremos cómo es dedicado a una vida santa. No hay otra opción de mostrar lo que somos. Somos lo que somos. Y la santidad no es una acción, es lo que somos. Miren el versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Ves? Esa es lo que un creyente que está siendo santificado debe de realizar en su propia vida. Debe de santificar su vida y abstenerse de los deseos carnales. Antes, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, éramos dominados por el pecado. Ahora en Cristo hemos sido libertados para que el pecado ya no se enseñoree más de nosotros. ¿Está claro? ¿Qué pecamos? Pero podemos abstenernos del pecado por causa de esa obra santificadora de Cristo en nosotros. Hoy podemos decir en Cristo, no al pecado. Un día en Cristo, en la eternidad, ya no existirá más el pecado. Antes, como pecadores, no podíamos abstenernos de pecar. Pecábamos en todos los sentidos porque no apuntábamos a la gloria de Dios. Pero hoy, a través de la santificación y la obra del carácter de Cristo en nosotros, que es esa perfección de santidad de nuestra vida, podemos tener dominio sobre el pecado porque Cristo es el que ha triunfado. ¿Se dan cuenta de la idea? No tenemos otra opción. Y creo que no tenemos otra opción. Anhelamos sentir la santidad de Dios. 1 Corintios habla, dice, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ese es el llamado. Somos santificados en Cristo, que nuestra santificación posicional, aquella que Cristo nos otorga por su gracia, santificándonos una vez para siempre, y llamados a ser santos, a practicar una vida de santidad constante en nuestra propia vida. Sabemos que Corintios llama en concreto al abandono del pecado, de muchos índoles de pecado que había dentro de la iglesia, que estaban afectando al colectivo de la iglesia. Así que la vida entera del creyente es una vida santa para Dios. No solamente es la vida eclesial, sino también toda nuestra vida. Pertenecemos a Cristo. Somos llamados a ser santos. Y Pedro nos llama a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Eso involucra nuestra vida relacional en nuestra iglesia. Hablamos de que no somos salvos por las obras, pero como afirmó Martín Lutero, somos salvos por la fe sola, pero no una fe que va sola. Nuestras obras van a mostrar la fe que hemos dicho tener. Y esas obras son marcadas por la santidad de Dios. No se trata de ir haciendo buenas obras en medio del mundo, ver a todos los pobres del mundo y querer ayudarles y ver a todos los necesitados y hacer todo eso, no. No se trata de eso. Se trata de vivir nuestra vida en Cristo,
y hacer todo aquello que el carácter de Cristo demanda en nuestras propias vidas. Somos santos debido a una obra, y es la obra de Cristo en la cruz, la cual hemos sido perdonados y aceptados en Dios. Así que la verdadera iglesia es santa por su propia naturaleza que Dios ha infundido en los creyentes por la obra de su Espíritu en nosotros. Kuyper dice, la santidad es la esencia de la misma iglesia. Santidad, dice, no es un adorno que podemos poner como quizás hoy te hayas puesto un collar. La santidad es la esencia misma de la iglesia, de lo que la iglesia es, y esta santidad baña todo lo demás. De ahí es donde parte lo que una iglesia es y hace. Parte de la santidad, de no ofender el rostro santo de Dios. Así que el gran propósito de Dios, vimos la semana pasada, es crecer en unidad, pero es crecer en santidad. Pienso que la unidad y la santidad van ligadas de la mano. Porque nuestra unidad no está hecha por vínculos estrechos de este mundo. Como hoy tenemos en Valencia, los falleros se unen por causa de una festividad. Pero nosotros, nuestra unión no está basada en eso. No estamos pasando si uno es del Madrid, otro es del Barça, hay algunos del Levante y del Valencia, pero no estamos unidos por eso. Estamos unidos por algo más profundo. Es Dios mismo teniendo esta idea de la eternidad, de unir a su pueblo, un pueblo santificado, que le dé gloria y honor exclusivamente a Él. Es el privilegio más glorioso que usted y yo podamos tener. No es algo aburrido, no es algo que podamos decir que es aburrido, es algo que es vivo, porque es Dios mismo infundiendo ese atributo comunicable a cada uno de nosotros. No podemos decir que alguien está creciendo en santidad si no hay una permanente unidad en el pueblo de Dios. Porque es consecutivo, unidad y santidad van ligados de la mano. Porque decimos esto, porque el pecado destruye la unidad. Siempre que alguien abandona la iglesia, lo abandona por causa de su propio pecado. Pero la santidad lo que hará es unirnos cada vez más como pueblo, porque estamos viviendo bajo el propósito principal de Dios, unir a su pueblo y vivir en santidad unánime. La santidad no está basada en vivir aislado, sino vivir con personas y mostrar un carácter que glorifica a Jesús en toda su manera de vivir. La santidad tiene que ver con mi hablar, la santidad tiene que ver con mi pensar, tiene que ver con mi mirar, tiene que ver con cada acto de mi vida. Y Pedro apunta realmente a este principio, toda vuestra manera de vivir. Luego él da en su carta que apunta también a someternos a toda institución humana. También nuestra santidad es visible ante las autoridades de este mundo, ante la gente que nos cruzamos diariamente. Nuestra santidad es vista, aunque ellos no la aprecien, pero en nosotros puede ser visible por causa de nuestro propio comportamiento. Ellos no van a decir, esta persona es una persona santa. Pero es que no se trata de impresionar a otros. Se trata de que Dios está contemplando nuestra vida. Y Él está observando, y nosotros vivimos una vida delante del rostro de Dios. Esa es la santidad. Ser conscientes y vivir en esta vida en un temor reverente que reverencia a Dios en todos los asuntos que concierne a mi vida. Decimos que somos salvos, unidos y santos, porque esa es lo que Cristo hace por nosotros. ¿Saben que Jesús oró por usted? Sigue haciéndolo. En su desempeño como sacerdote, gran sumo sacerdote. Pero oró por usted antes de ser crucificado. Y en Juan 17 él oró. Oró por cada uno de los que habían de creer por la palabra de los apóstoles
Y nosotros entendemos que la revelación que hoy tenemos del Nuevo Testamento es el fundamento de los apóstoles establecido por medio de ellos. Así que vamos a Juan 17. Y vamos a leer en esta mañana Juan 17 y veremos cómo realmente Jesús oró por algo que hoy estamos compartiendo, como compartimos la semana anterior. Juan 17, la oración sacerdotal de Jesús. Hoy en el Día del Señor, les invitaría que después del culto en su casa pasaran un tiempo con Jesús orando. Creo que es una de las mejores reuniones de oración que han podido existir en la historia. Así que si quiere orar hoy con Jesús, siéntese en su casa, lea este texto, estará orando con Cristo. Así que vemos en este texto que oró por todos los creyentes de la historia y Jesús oró por ti. Miren el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nosotros hemos creído en el Evangelio que los apóstoles predicaron, esos testigos oculares que predicaron el mensaje del Evangelio. Pero miren el versículo 9. ¿Qué nos dice el texto? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. ¿Se dan cuenta? Es alguien escogido, alguien que Dios mismo le da al Hijo, en el contexto bien claro lo dice. Dice, sino por lo que me disteis. ¿Ves? Lo dice. Por cuantos tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. He sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Te das cuenta? Jesús usa Padre Santo. Es con la intencionalidad de que entendamos lo que Él está proponiendo hacer con el Padre en la vida de su pueblo, de sus hijos. Ahora nos damos cuenta, dice, cuando estaban en el mundo, el 12, cuando ellos estaban en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Dice el versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste, tiene un propósito comunitario. Los santifica y los envía al mundo, así como Él fue enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Versículo 21. Dice, para que todos, ¿qué? Sean uno. ¿Se dan cuenta? La santificación y la unión siempre van ligados de la mano, porque es el propósito de Dios. ¿Salva a personas individualmente? Sí, pero son añadidas al cuerpo de Cristo para vivir una vida en santidad conjunta. En la iglesia importa lo que otros vean de ti, es importante, es tu testimonio, es tu santidad, tu práctica de ella. Y Jesús en este texto está hablando de unidad y está hablando de santidad. Por lo tanto, estar unidos a Cristo y a su pueblo es ser partícipe de esa santidad práctica vivida en nuestra propia vida. Mira al final del versículo 21. Hay un propósito, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste, ¿ves? Desarrolla por causa de la unidad y la santidad, desarrollen el propósito por el cual la iglesia continúa aquí, para que el mundo pueda creer a quien tú has enviado. Es el testimonio tangible, lo que identifica una verdadera iglesia. En nuestra unión con Cristo, en la unión entre nosotros, en la unión y pertenencia a una iglesia invisible, pero visible en la iglesia, en una iglesia local, y es también partícipe de esa santidad posicional, pero también progresiva, como un término corporativo, con un término corporativo en el cual somos partícipes de ello. Apuntando a este tema, la importancia de la santidad dentro de la membresía de la iglesia es importantísima. Porque ¿cuál es la forma de identificar una verdadera fe? Es una santidad visible. Si no hay una santidad visible, no podemos confirmar que hay una verdadera fe.
No hablo de un perfeccionismo, ni de un legalismo que muestre una imagen en nosotros hipócrita. No se trata de eso. Me gusta la definición que hace John Owen al respecto. Dice, y es así como él identificó a quién pertenecía a la membresía de la Iglesia Celestial para añadirlas en la membresía de la Iglesia local. Dice, una es importante, mis palabras, lo que digo y cómo lo digo, pero también es importante cómo yo lo vivo. ¿Sí? En otras palabras, una persona necesita no solo una profesión de fe, sino una vida que esté de acuerdo con esa profesión de fe. La palabra en la boca de Juan el Bautista sería, hagan frutos dignos de arrepentimiento, mostrando que realmente una persona está en un proceso constante de cambio y transformación en su vida, donde practica la santidad en su vida. Hermanos, si Dios nos está llamando hoy a arrepentirnos, arrepentámonos, porque es necesario. La palabra arrepentimiento que aparece en Mateo 3:8 es metanoias, personas que verdaderamente han cambiado su forma de pensar. Sus pensamientos ya no son como antes en cuanto a su relación con el pecado y con los demás, porque la santidad es visible para conmigo y para con los demás. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Con un verdadero y profundo arrepentimiento, alguien que era propenso a defraudar a la gente del pueblo, dice, a quien yo haya defraudado y a quien yo haya robado, se lo devuelvo por cuadriplicado. Es el principio de un arrepentimiento en su propia vida. Lo llama a una santidad práctica y es visible en cuanto al abandono de nuestro pecado. Y no solamente el abandono de nuestro pecado, sino a una actividad en nuestra vida donde la santidad determina lo que debemos de hacer. Él antes robaba, ahora quiere devolver. Es un verdadero arrepentimiento enfocado a una verdadera santidad. Es el cambio que Dios produce en el corazón de cada uno de nosotros y es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento para nuestra santidad es algo vital e importante, porque la santidad es ir abandonando pecados, es ir siendo perdonado de cada uno de los pecados que tengo delante de Dios. El miércoles compartíamos el tema de que realmente cuando vas teniendo más luz de la palabra de Dios, más pecados vas a ver en ti y más arrepentimiento el Espíritu Santo va a producir. De tal manera que cuando estamos lejos de la luz, quizás las manchas de nuestra ropa, quizás no las veamos, nos acercamos a la luz y vemos lo que realmente había. Y quizás nuestra camisa estaba manchada de lo que nosotros pensábamos. La luz de las Escrituras trabaja así, alumbrando nuestro entendimiento y nuestro corazón. Cada vez que nos acercamos a la palabra, ella alumbra nuestra alma, nuestro corazón, alumbrando nuestros pecados, señalando cada uno de ellos para que podamos arrepentirnos y ser transformados a la imagen de su Hijo, que es la verdadera santidad en nosotros. La santidad llega a ser visible en el pueblo de Dios, hermanos. Así que la santidad es una idea comunitaria. Debemos de rendir cuentas con nuestra vida como iglesia del Señor. Una por el bien de tu alma. Porque si yo me encierro en mi propia vida, el pecado puede dominar algunas áreas de mí. Pero cuando yo rindo cuentas a mis hermanos, mi vida es abierta a los demás. Es expuesta a ser corregidos. Una iglesia sana se trata de eso. Llegar a ser tan visible para mis hermanos, que no simplemente mis pecados sean vistos, sino también corregidos. De la forma que cada uno de nosotros nos ayudemos mutuamente a crecer en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata. Y para eso debemos de cultivar una iglesia que sea activamente santa en toda su manera de vivir, en todas las maneras en las cuales nos relacionamos, para que nuestros corazones sean profundamente abiertos, sin necesidad de ser juzgados y sentenciados, sino de exhortados y animados a cambiar y arrepentirnos. Es una idea comunitaria y colectiva. El que yo rinda cuentas ante ustedes por causa
de mis pecados, de mi vida, de todo lo que hago. Es una dedicación santa a nuestro buen Dios. Así que la idea de la santidad es también comunitaria. Es comunitaria. Él salva a un pueblo para ser santo para Él. Ya creo que vamos a ir finalizando y vamos a coger Colosenses capítulo 3, versículo 5. Y vamos a ver cómo esta idea realmente está en las Escrituras. Y el 3:5 nos llama del 5 al 9, haced morir nuestros pecados. Dice, haced morir pueblo terrenal. Si se dan cuenta, miren cómo realmente casi todos los pecados apuntan hacia nuestro corazón, pero también apuntan hacia el mal de otros. Haced morir pueblo terrenal en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, las cuales vosotros también, ahora de nuestra vida, de la vida anterior de los creyentes, anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira no solamente perjudica a mí, perjudica a otros. Enojo no solamente perjudica a mí, perjudica a otros. Malicia también perjudica a otros. Blasfemia para mí, con Dios. Palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Se dan cuenta cómo los pecados afectan no solamente a mi persona y al rostro de Dios, sino a un colectivo? Entonces, la importancia de una membresía sana y saludable también tiene que ver cómo nos relacionamos entre nosotros. Dice el versículo 10, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Se dan cuenta? El 10 y el 11 nos habla de un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es quien realmente ha sido regenerado. Somos nuevas personas. Y esa persona que realmente ha sido regenerada es la que puede reemplazar su antigua vida por la nueva. Esto no es apto para todos los seres humanos. Es para quien ha nacido de Dios, quien ha sido salvado por Dios. Debe de tener una renuncia absoluta al pecado. ¿Se dan cuenta? Como el texto nos habla. Versículo 11 dice que se va renovando hasta el pleno conocimiento. Me gusta la idea de nuestro hermano MacArthur. Dice, se va renovando hasta el pleno conocimiento. Es conocer de una manera cada vez más profunda y completa la persona de Cristo, sin el cual no puede haber un crecimiento, madurez ni renovación espiritual. La renovación espiritual está basada en el conocimiento de las Escrituras en nosotros, que va formando la imagen de Cristo en nosotros y va siendo desarrollada en nuestra vida. Versículo 11. Todos debemos de crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no hay judío, no hay griego, circuncisión, incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo. Todos debemos de crecer en Cristo y esto es santidad y es comunitario. Del 12 al 15, 16, 17 también veo esas ideas, como es comunitario. Dice, vestidos, dice el 12, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Qué dice? ¿Cómo se viste un escogido? Santo, santos y amados, de entrañable misericordia, que tiene que ver para con otros. La muestra de misericordia es algo que es tangible en ti, en tu relación con los demás. De benignidad. No puedes actuar con malicia. Es vista y es visible para con otros. ¿Se dan cuenta cómo es parte de ese carácter formándose en nosotros? Y la Biblia nos está llamando a vestirnos de esto, santos y amados. Y la santidad es visible así, actuando con misericordia, con benignidad, con humildad, con mansedumbre, con paciencia,
Sigue diciendo el 13, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Y qué dice? Claro, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Y qué dice? Y sed agradecidos. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros. ¿No cobra otro sentido la iglesia? ¿No nos enfoca realmente a una relación mucho más relacionada con la eternidad que con lo temporal? No está tratando de formar un club social donde todos participamos de algo que compartimos, no. Envuelve toda nuestra manera de vivir. Somos un pueblo santo apartado para Dios que se dedica constantemente a Él. Hebreos 12:14. Seguid la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Conclusión. Absolutamente la Iglesia juega un papel importante en nuestro desarrollo de una vida santa. ¿No te hace repensar sobre la Iglesia? Que no es simplemente venir los domingos y escuchar una palabra y abandonar. Involucra mucho más que en tu vida. Pero es una idea buena. No es que queramos decir y hacer personas religiosas que estén constantemente encerradas en un lugar, no. Que nuestras relaciones estén bañadas por la santidad de Dios y hermoseadas por ella. En la manera en que nos relacionamos, en la manera que actuamos, en la manera que pensamos los unos de los otros, la manera en que nos preocupamos de los unos a los otros. La iglesia es una comunidad santa que también nos ayuda a nosotros a mantenernos responsables de nuestra vida cristiana. Yo cada domingo cuando les veo, soy renovado en mi compromiso de mi vida cristiana, porque estoy comprometido con Dios y con su pueblo a permanecer constantemente en una vida que dé un reflejo a su santidad. El pecado te aleja y te aleja de este principio saludable. Te aleja, te aleja. El principio, y a veces que no es un pecado tan considerable en la tabla de en nuestra tabla de pecados. Quizás esté disfrazado también de piedad. El no me hace falta a Dios, yo puedo buscar a Dios en mi propia casa. Tú necesitas a la iglesia más que lo que tú piensas. Una iglesia establecida como Dios quiere que se establezca es una necesidad de cada uno de nosotros. Y aquí estamos tratando de eso. No vamos con escondites, no queremos manipular a nadie con nuestro mensaje, no queremos captar adeptos, no hablamos de dinero, no queremos que su dinero venga a nosotros, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la iglesia de Cristo. Y es lo que la iglesia de gracia y verdad queremos que se identifique como una iglesia de Cristo, gente perteneciente unos a otros para el bien y el desarrollo de la vida de santidad que glorifica a Dios en toda nuestra vida. Así que la membresía es responsabilidad hacia una verdadera santidad como pueblo que pertenece al Señor. Hizo una oración Murray McCheyne, soy muy malo en inglés. Miren qué oración. Señor, hazme tan santo como un pecador pueda serlo. Hazme tan santo como un pecador pueda serlo. Así que les invito a orar esta pequeña frase de Murray en nuestra vida. ¿Cuánto debemos de ser santos? ¿Cuánta santidad debemos de reflejar en toda nuestra vida? En toda nuestra manera de vivir. Y no hay otra opción. Si existe otra opción, quizás tengamos que poner en duda nuestra profesión de fe. Porque si pertenecemos a Cristo, quien es santo,
que nos ha comunicado su carácter santo por medio de la obra de su Espíritu en nosotros, que nos ha santificado por su obra y nos ha santificado una vez y para siempre, y nos ha hecho partícipes de esa santidad. Si nosotros no queremos ser partícipes de esa santidad, es que quizás debamos de considerar si nuestra profesión de fe es fidedigna o no. Pero sé que hay muchos aquí en esta mañana que estamos dándonos cuenta de la necesidad que tenemos de ser más santificados delante de Dios. Y el primero soy yo. Porque esta palabra primero me la aplico en mi vida. Debo de ser más santo a la hora de tratar mejor a mi esposa. Quizás de tratarles a ustedes. De tratar a mis hijos. En mi trabajo. En mi vida. En mi tiempo de ocio. En toda mi manera de vivir. Por lo tanto, yo quiero hacer esta oración. Hazme tan santo como un pecador pueda serlo. De forma que mis pecados vayan siendo reducidos por la santificación del Espíritu Santo en nosotros, formando a Jesús en nuestra vida. Oremos. Padre, gracias por comunicarnos a través de las Escrituras y hablarnos acerca de tu santidad. Hablamos de la oración de Murray, pero podemos ver la oración de Isaías en el capítulo 6. Cómo fue impactado por lo que los ángeles se decían, los serafines se decían unos a otros: santo, 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 santo es el Señor. Señor, tu pueblo necesita constantemente observar tu santidad a través de tu palabra, para que reverenciemos tu nombre en todos los sentidos de nuestra vida. Haznos tan santos como un pecador pueda ser. Por eso te pedimos perdón por aquellos pecados que afectan a nuestra santidad. Y pedimos que nos des luz, que en esta mañana de domingo podamos examinar nuestra vida. Porque no hay nada más bello en esta vida que ser santo, ser partícipe de tu santidad. Santifica todo nuestro ser. Que nuestros ojos miren lo recto, que nuestros oídos no escuchen nada indebido, que nuestra boca sea simplemente para dar alabanza a tu nombre, Señor. Dar gracia a nuestros oyentes, como dice tu palabra, que no salgan palabras ociosas de nuestros labios, que no salga crítica, murmuración, que haya amor, que haya estrechez entre nosotros, que nuestras relaciones sean hermoseadas por esa santidad. Señor, oramos, Señor, para que tú seas glorificado en todo este asunto y forma a tu pueblo. Tú llamas a tu pueblo a esto. Ayúdanos, Señor, a los que estamos al frente, a ser partícipe de esta santidad. Alumbra nuestro corazón y guíanos a un profundo y verdadero arrepentimiento de cada pecado que cometemos. Ayúdanos a despojarnos del viejo hombre y a revestirnos del nuevo, hecho a la imagen de tu Hijo. Solo Jesús sea glorificado en ello. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.